Recuérdenme, por favor, cuando nos reconectemos. Recuérdenme cuando nos reconectemos de volver a poner a grabar la clase, por favor. Bueno, bienvenidos a esta última clase preparcial. Entiendo que todos están al tanto que el miércoles que viene tienen el parcial, el único parcial que tiene la materia. Y después viene después de eso arranca la segunda parte del cuatrimestre, previo 2 feriados, creo que nos tocan seguidos, ¿verdad? O tenemos una clase, después tocan los 2 feriados. No tenemos una clase, tocan 2 feriados seguidos, 18 y 25. Y voy a seguir admitiendo gente. Y después viene la segunda parte de la materia que la voy a dictar yo, ¿sí? Las clases las voy a dar yo. La segunda parte de la materia es lo que van a tener que dar en el final, no hay segundo parcial, como comentamos al principio. Pero eso no quiere decir que en el final no puedan aparecer cosas de la primera parte, porque algunas cosas se van a ver que se arrastran, o sea que son necesarias entender para hacer la segunda parte. Pero básicamente el final está enfocado en los temas de la segunda parte de la materia. La clase que preparé hoy no tiene temas de la segunda parte de la materia, sino que más bien, o bueno, sí, en parte sí, tiene un repaso, digamos, de lo que han visto con Ana. Ya creo que también hicieron un repaso preparcial con Ana, considérenlo un segundo repaso. Perdón, no sé si alguien quiso hablar algo, pero sí voy a repasar algunos temas que dio Ana, pero mi objetivo es otro, no es hacer el repaso en sí mismo, sino es, como les dije en algún momento, presentar con nombre y apellido algunos microorganismos o algunos grupos de microorganismos y mostrarles qué es lo que hacen, para qué sirven, en fin, como la idea es que terminemos la clase sabiendo un poquito más de este mundo. Como comenté en la primera clase, nosotros por ahí sabemos más de los macroorganismos, ¿no? Porque hemos ido alguna vez al jardín botánico, hemos ido a algún zoológico y hemos conocido esos dos reinos, ¿no? El reino de las plantas y el reino de los animales. Y conocemos con nombre y apellido algunas especies, quizás no con nombre científico, pero sí con nombre común. Conocemos todos especies de árboles, de plantas, de animales. Pero no conocemos tanto del mundo micro, ¿no? Entonces, hoy vamos a presentar algunos microorganismos que pertenecen a distintos reinos, al reino de las bacterias, de las arqueobacterias, de los protozoos y de los hongos. Entonces la clase la armé en parte en base a lo que ustedes hicieron en sus trabajos de investigación. Dicho sea de paso, les agradezco que todos hayan podido completar esta primera tarea y subirla al foro. Yo tomé algunas de las cosas que pusieron, no todo. Algunos grupos, de los que les tocaron algunos grupos por ahí no están contemplados en la clase de hoy porque se hacía demasiado larga. Pero bueno, igual les agradezco el esfuerzo de haber leído y resumido la información que habíamos convenido. Hoy voy a presentar al final de la clase también una segunda tarea del mismo formato. Van a tener un tiempo para hacer un resumen que van a tener que subir a un nuevo foro. Pero bueno, esto lo dejo para el final de la clase. Entonces, siendo ya cuántos, no sé cuántos somos 16, faltan 4 personas. Vamos a arrancar con los temas de la clase. Entonces, lo que preparé, como les dije, tomé cosas de ustedes, de los trabajos que hicieron, los que habíamos asignado a cada uno, pero también tomé algunas cuestiones que no estaban en sus trabajos, algunos microorganismos que a mí me resultan interesantes y me parece importante compartir información de ellos con ustedes. Y algunas de las diapositivas vienen de otros años, donde he pedido tareas similares a las que les pedí en ¿no? Quizás con algunas ligeras modificaciones, pero otras camadas que han pasado esta materia han tenido que hacer también trabajos de investigación sobre microorganismos, y utilicé algunas de las diapositivas que ellos hicieron, que otros alumnos hicieron. Entonces todo eso está mezclado en la clase de hoy. Esto es la tarea que habíamos
habíamos convenido hacer, ¿no? Esto es lo que tenían que hacer y hicieron, y subieron al foro. Entonces mi tarea ahora es contarles un resumen de lo que ustedes encontraron y algunas cosas más, ¿no? Primero algunas aclaraciones que creo que las tienen claras, pero vale la pena remarcarlas. No hablamos a nadie le dio una especie en concreto, sino más bien grupos de microorganismos, ¿no? Y esos grupos de microorganismos de los cuales tenían que investigar algo, tenían, dentro de ese grupo había muchas especies diferentes. A veces esas especies estaban a veces del mismo género, a veces varios géneros, a veces varias familias, en fin. Los grupos de microorganismos que tenían que investigar tenían algo en común, por eso están en el BROC agrupados, tienen algún criterio por el cual el BROC los agrupa, pero no es un criterio taxonómico, no tiene que ver con el criterio taxonómico, la taxonomía que salió de un primer trabajo de Linneo, que divide a los microorganismos en una serie de taxones, ¿no? De reino, clase, orden, familia, género. Bueno, no era de esa manera como se asignó el trabajo, sino de la manera en que agrupaba microorganismos el BROC. Y la intención también era un poco acercarlos al libro. No sé si todos utilizaron el BROC para hacer la tarea, pero espero que sí. Porque, bueno, esa era una de las ideas con las que se hizo esta tarea, es acercarlos a ese libro, que es el libro de base de esta materia, y que me parece que les puede ser de utilidad en el futuro. Bueno, abajo está una analogía es como si yo les hubiera pedido, si estuviéramos hablando de los macroorganismos, es como si la tarea yo les hubiera pedido que describan los carnívoros, que es un grupo de macroorganismos que incluye a muchas especies, como puede ser los leones o los lobos, ¿no? Esta es la tarea que pedimos. Eso creo que todos lo tienen claro, pero bueno, lo quería reforzar. La otra cuestión es cómo las presento, ¿no? ¿Cómo podría presentarlas yo? O si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿cómo las presentarían ustedes? Todas estas fichas de información de grupo de microorganismos. Bueno, hay muchos criterios que podría usar. Podría pensar, por ejemplo, en microorganismos que tienen algún proceso en común. Por ejemplo, en el ciclo del nitrógeno hay varios de los microorganismos que ustedes estuvieron estudiando. Están las bacterias desnitrificantes, están las bacterias nitrificantes, están las bacterias que fijan nitrógeno. Todas esas pertenecen taxonómicamente son muy diferentes, pero tienen en común que participan de un mismo proceso, que es el ciclo del nitrógeno. Esa es una forma en que lo podría haber hecho. Otra forma en que podría haber agrupado lo que ustedes hicieron es por el tipo de metabolismo, decir, bueno, todos los litótrofos los presento juntos, después presento los organótrofos, después presento los fotótrofos. Ahí hubiera tenido problemas porque los que estuvieron, bueno, en varios de los grupos que les tocaron a algunos de ustedes, encontraron que dentro de ese grupo, de ese grupo que define el BROC, había distintos metabolismos, o sea, dentro de un grupo específico había litótrofos, había organótrofos, en fin, no estaba como mezclado, ¿no? Podría haber utilizado un criterio de definición de gram, decir, bueno, voy a presentar las gram positivas, las gram negativas, por un lado, las gram positivas por otro, o algún criterio de valoración enzimático que se utiliza también para ordenar microorganismos, es decir, es catalasa positivo o catalasa negativo, los que tienen esa enzima catalasa, los que no la tienen. O podría usar un criterio evolutivo, que es decir, bueno, qué tan cerca estaban esos grupos de microorganismos entre sí evolutivamente, ¿no? Podría haber utilizado todas estas formas de ordenar la información que ustedes generaron, y de hecho hice una mezcla de todo esto. Así que no utilicé ni una ni otra, pero está bueno saber que uno puede clasificar a los microorganismos de distintas maneras, con distintos criterios, ¿no? Puede armar grupos de microorganismos con distintos criterios. Ustedes se basaron en el criterio que eligió BROC para presentar grupos de microorganismos, podría haber sido otro criterio.
Esto es lo que les decía, nosotros no les di una especie específica como podría haber sido Escherichia coli, y les pedí que me dijeran la información que les pedí sobre una especie, sino que les pedí sobre grupos de especies. De hecho, en el BROC, creo que el grupo de especies era ¿no? Eran gamma proteobacterias, si no me equivoco, el grupo que define el BROC, que incluye a E. coli, esta especie, pero incluye otras más. Incluye especies del género de Pseudomonas, incluye especies de vibriones, en fin, incluye otras especies. Bueno, esto por ahí, si lo leyeron del blog no tuvieron este problema, pero en otros años la búsqueda era en internet, les decía, les daba un microorganismo concreto, en este caso una especie en general, como Staphylococcus aureus, y les pedía que me dieran información similar a las que les pedí a ustedes, ¿no? Que me dijeran, bueno, qué características, cómo era morfológicamente, qué características, qué tipo de procesos ocurrían o en los cuales participaba, por qué eran importantes para el ambiente, en fin, preguntas similares a las que les había hecho, pero para una especie concreta. Y ahí los problemas que se encontraba la gente al hacer este trabajo es que hay distintas, la misma especie está nombrada de distintas maneras, ¿no? Si bien ustedes saben que hay nombres comunes y hay nombres científicos, acá anteriormente mostré el caso de por ejemplo, en los macroorganismos, el león es el nombre común y el pantaleón es el nombre científico, o el lobo es el nombre común, el canis lupus es el nombre científico. Bueno, eso pasa también en menor medida, pero pasa en los microorganismos y pueden encontrarlo, distintos nombres, que no el científico o el común, pero también encuentran que si bien toda la nomenclatura internacional de las especies es en latín, encuentro variantes, ¿no? De eso, si busco fuentes que están en inglés, por ejemplo, sería del latín al inglés, si ustedes buscaran en una bibliografía que estuviera escrita en inglés, encontrarían el nombre de la especie de esta manera, y si lo encuentran, y si lo ven en una bibliografía en español, quizás lo encuentren así, ¿sí? Y a veces ocurre que encuentran una mezcla de las dos, ¿no? Que es lo que dice que eso no debería ocurrir. Pero bueno, esta es una de las problemáticas que se pueden encontrar si ustedes trabajando tienen que buscar información sobre una especie de microorganismo concreta, ¿no? Como les dije, podría haber usado un criterio evolutivo para presentar los grupos de microorganismos que ustedes analizaron, y en ese caso tendría que haberme fijado en algo como esto, que es un árbol de la vida, que es el árbol que está en el blog, y que tiene un primer ser vivo, el Last Universal Common Ancestor, lo llamamos nosotros LUCA, el primer ser vivo del cual se fue ramificando la vida y van surgiendo millones y millones de diferentes microorganismos y macroorganismos, ¿no? Acá también tengo el reino animal, el reino de las plantas, el reino de los hongos, y después todo esto son microorganismos. Entonces tendría que ver, bueno, dónde están los grupos que ustedes estudiaron, están en alguna de estas ramas. Si quisiera presentarlos por cercanía evolutiva, tendría que fijarme qué tan lejos están estos grupos en este árbol, ¿no? Bueno, los microorganismos que ustedes estudiaron, no sé si algunos pusieron el tamaño, sí, y esta es una característica que uno normalmente tiene en cuenta cuando está presentando un microorganismo, ¿no? ¿Cuál es su tamaño? Sabemos que más o menos los microorganismos están en el orden de los micrones, ¿no? O micrómetros, es decir, una millonésima de metro. Un metro dividido en 1.000.000 de partes. Una de esas partes es un micrón. Y ese es más o menos el tamaño de un microorganismo. Están por afuera del poder de resolución del ojo humano, es decir, no podemos verlos a simple vista, necesitamos aparatos como los microscopios ópticos, o si son muy chiquitos, los microscopios electrónicos. En general estamos en este orden, pero tengo algunos ejemplos de casos extremos de microorganismos muy chiquitos y microorganismos muy grandes, creo que están puestos acá. Acá dice el tamaño típico de una bacteria, en este caso,
está en el orden de los 0,4 a los 3 micrones. ¿Sí? Este es el orden de la mayoría de las bacterias, está en este rango, en el rango de los micrones. Acá ponen algunos ejemplos, ¿no? Como E. coli o Staphylococcus aureus, todos estos están en este rango. Es el rango normal, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de bacterias muy chiquitas, y que están como esta, Candidatus actinomarina, que están en este orden, ¿no? En los 0,013 micrómetros, ¿no? Es bastante más chico que estas que están acá. Y tenemos en el otro extremo también microorganismos que son enormes, ¿no? Como esta Thiomargarita namibiensis, ¿sí? Que es el tamaño de este microorganismo, que creo que es una bacteria, ahora no estoy seguro si es una bacteria o si es un protozoo. El tamaño está en el orden de los 750 micrómetros, o sea, bastante más grande que una bacteria típica. Estos 750 micrómetros es lo mismo que decir 0,75 milímetros. Esto es visible a simple vista. El tamaño de este microorganismo hace que sea visible a simple vista. Eso contradice un poco nuestra definición de microorganismo, ¿no? Porque cuando en la primera clase definimos lo que era un microorganismo, dijimos que son organismos, seres vivos que no son visibles a simple vista. Bueno, hay unos casos excepcionales como este, que se considera un microorganismo y sin embargo es visible a simple vista. Vean lo que es la comparación para ponerlo en una analogía, ¿no? Lo que este microorganismo que es gigante, vean la diferencia que tendría con el más chiquito, es como si fuera el Empire State, el edificio ese enorme que hay en Estados Unidos, sería el microorganismo grande, y el chiquito sería equivalente a un ratón, ¿sí? O sea, esto sería el tamaño de un ratón, esto sería el tamaño del edificio del Empire State, ¿no? Para que vean la diferencia. En el medio de estos dos está el promedio normal, que sería una E. coli, que estaría en el tamaño de un conejo, hagan de cuenta, ¿sí? Entonces, esta es realmente grande, ¿no? Es un edificio entero. Después también habrán visto que, bueno, esta creo que también la había presentado en la primera clase, pero otra cosa que uno suele describir de los microorganismos es la forma que tienen, ¿no? Algunos tienen una forma de un bastón, los llamo bacilos, otras tienen forma circular, los llamo cocos, otras tienen forma de espiral, y además de eso, pueden estar aislados o pueden juntarse entre sí. Entonces forman estas formas como los cocos, pueden estar cada uno separado, cada célula de cada microorganismo separado, o pueden unirse formando diplococos o estreptococos o estafilococos. Entonces todo esto es parte de las cosas que uno suele... ¿Estos son colonias o no? ¿Los diplococos, o no son colonias? No, sí, serían formas, sí, porque son cada uno de estos es un microorganismo diferente, o ¿no? sea, pues están uno al lado de la otra, pero no sé si interactúan entre sí. Sí, interactúan, seguramente tienen una relación, pero son dos individuos diferentes que están unidos, si quieren, en un diplococo. Y acá tengo un montón, en este diplococo son un montón de estos microorganismos que forman como redes, si quieren, como si fueran redes o cadenas más bien de cocos. Pero cada uno de esos es un microorganismo, ¿no? No es que el microorganismo es el estreptococo. El microorganismo es cada una de estas células, solamente que es un organismo en el cual las células suelen unirse formando esas estructuras que se llaman estreptococos. Entonces, cuando uno las ve al microscopio, estos organismos generalmente se encuentran de esta manera, uno unido al lado del otro, ¿sí? Bueno, esta es otra forma en que podríamos haber presentado los microorganismos de hoy, si dan positivo o negativo a la tinción de Gram. Es una forma en la que comúnmente se suele dividir a los microorganismos. Fíjense acá, por ejemplo, acá están las bacterias Gram negativa y en esta tabla las Gram positiva, ¿no? Entonces en las Gram negativas están algunas de las que tuvieron que analizar ustedes. Los vibriones, las enterobacterias como la E. coli, bueno, y estas creo que no las tuvieron que analizar, pero
hay un montón de bacterias que tiñen de manera negativa frente a la tinción de Gram. Y hay otro montón que tiñen de manera positiva, que son Gram positivas. Entonces, esta es otra forma que podríamos haber utilizado para presentar el trabajo que ustedes hicieron. Otra forma, como adelanté antes, era pensar en presentarlos en función de su fuente de carbono y su fuente de energía, ¿no? En función de su fuente de energía, si es química, si es la luz o es energía química, y si es energía química, es energía que sale de un compuesto químico orgánico o de un compuesto químico inorgánico. Y en términos de dióxido de carbono o de fuente de carbono, los podría presentar en aquellos que son autótrofos, que tienen la capacidad de utilizar como fuente de carbono el CO2, y aquellos que son heterótrofos, que requieren tener compuestos orgánicos ya formados para poder vivir. Y todas las combinaciones entre eso que dije, ¿no? Que dan todas esas que están viendo en las filas de acá, ¿no? Todas las combinaciones que hay entre esta columna y esta columna. Acá les agregué un link, es de un trabajo de una universidad de España, que está muy bueno. Si ustedes se perdieron en las clases que dio Ana o en la parte que di yo de fotosíntesis, en 10 minutos nos volvemos a conectar, ¿sí? Si se llegan a perder, les recomiendo que vean este trabajo, está muy bueno, a mí me resulta muy claro, yo lo uso para dar estas clases. Es un trabajo que describe todo esto que están viendo, o sea, las fuentes de carbono, las fuentes de energía, los microorganismos, los describe con mucho detalle. Describe qué es el proceso de fosforilación a nivel de sustrato, la fosforilación oxidativa, la fotofosforilación, o sea, las distintas formas de generar energía, están muy bien descritas, y están todas estas categorías de microorganismos en función de fuente de energía o fuente de carbono. Así que para ¿Esto lo va a subir después? Sí, obvio, lo voy a subir igual que siempre, voy a subir la PowerPoint a la plataforma. Es un link, no lo puedo bajar, no puedo subir el texto porque está en HTML, pero lo toman de acá, de la PowerPoint, toman el link, van al link y lo ven. Claro, para poder ir a la página. Buenísimo. Sí. No lo iba a mostrar, pero después, si nos queda tiempo, lo mostramos. Bueno, vamos a mostrarlo, sí, está. Es parte de lo que tenemos que hacer hoy. Bien. Vamos a ver si tengo que compartir algo diferente, me parece. ¿Ven? ¿Están viendo un link o se quedaron en la PowerPoint? No, sigue el PowerPoint, okay. O lo estás como seleccionando. Vamos a cambiar la selección. Ahora sí, va. Ahí está, ¿no? Captación de energía, ¿aparece? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno, este es el trabajito que les decía. Este es el índice. Entonces acá empieza hablando de las cuestiones energéticas que tienen que ver por qué van a hablar de cómo se forma cómo los distintos organismos obtienen su energía. Entonces les hablo un poco de las cuestiones de termodinámica, cuáles son reacciones que ocurren espontáneamente, cuáles no. Y después empieza a presentar, como les dije, todas las opciones que hay de generación de energía a partir de la luz, o a partir de energía química, a partir de energía química de compuestos inorgánicos o de compuestos orgánicos. Después les presenta las distintas formas que hay para generar energía: la fosforilación a nivel de sustrato, la fosforilación oxidativa, la fotofosforilación, y les cuenta. ¿Alguien quiere hablar o tiene el micrófono abierto sin querer? Me olvidé abierto. Ahí. Les cuentan eso, y después les empiezan a describir con más detalle, ¿no? Entonces, fosforilación a nivel de sustrato, les habla de la fermentación, que es un proceso que vieron, algunos ejemplos de fermentación. La fotofosforilación, la fosforilación oxidativa, o sea, la respiración. Si el aceptor final es el oxígeno aerobia, si es el otro diferente es respiración anaerobia, y les cuenta cómo se genera el ATP en el proceso de respiración,
que es de la misma manera que se genera en el proceso de fotosíntesis, ¿no? Donde hay una cadena de transporte de electrones, hay un gradiente y hay una ATP sintetasa que fabrica ATP a partir de ese gradiente. ¿Ve? El mecanismo del ATP dependiente de protones. Entonces está muy bien explicado y tienen la enzima, la ATP sintetasa, y les empieza a decir diferentes tipos de respiración. Si parto de un compuesto orgánico, llamo quimiorganótrofo. Acá y en algunos libros van a encontrar que a los litótrofos los ponen como un caso especial de la respiración. A mí no me gusta mucho esa definición, me parece que respiración, para mí la palabra respiración implica que oxido un compuesto orgánico. Puede ser una respiración aerobia o anaerobia, pero es un compuesto orgánico. A mí la litotrofia, que acá la llaman como si fuera un tipo de respiración, yo diría que no lo es porque parto de un compuesto inorgánico. Pero bueno, son definiciones que varían de libro a libro, lo pueden encontrar como en este caso, como un caso particular de respiración. Entonces habla de los litótrofos, habla de respiración aerobia y la respiración anaerobia. Bueno, algunas cosas después, empieza a hablar de la fotofosforilación, es decir, cómo se genera ATP a través de la energía de la luz, ¿sí? Vimos que había dos tipos de fotosíntesis, la oxigénica y la anoxigénica. Acá les cuentan cómo son esos dos tipos de fotosíntesis, cuál es el aparato fotosintético, cómo funciona un fotosistema. Bueno, les cuentan esto que era la fotofosforilación cíclica, esto recuerdan que yo me había trabado un poco, bueno, ahí está explicado. La cíclica es la que vimos, y la cíclica es donde no se crea poder reductor, porque el electrón, en lugar de ir a parar a un aceptor final, vuelve a la misma molécula del bacterio clorofila que se excitó. Bueno, esto lo pueden ver acá, está explicado. Bueno, la fotosíntesis anoxigénica, que cuenta acá, y acá hay algunos ejemplos que ustedes tuvieron que ver, que son las bacterias las bacterias verdes del azufre, por ejemplo, que hacen fotosíntesis anoxigénica. Acá, bacterias púrpuras rojas, las bacterias verdes del azufre, todas hacen fotosíntesis anoxigénica. Las cianobacterias, que hacen fotosíntesis oxigénica, igual que las plantas, ¿sí? Y esta, creo que no sé si la dio Ana en clase, pero es un tipo muy particular de fotosíntesis que hacen estas bacterias estimófilas que viven en condiciones de sal muy concentrada, que tienen una forma de hacer, de generar energía a partir de la luz muy particular. No es ni una fotosíntesis oxigénica ni anoxigénica, es un tercer tipo de fotosíntesis que solamente encuentro en este tipo de bacterias. Y después al final habla sobre las relaciones que tienen el oxígeno con los microorganismos, que es otra cosa que vieron en esta parte de la materia, ¿no? Que hay algunos organismos aerobios que necesitan del oxígeno, hay algunos anaerobios que necesitan que no haya oxígeno, y hay algunos facultativos que pueden vivir en ausencia o en presencia de oxígeno. Los organismos aerobios, o sea, los que viven en oxígeno, con seguridad tienen enzimas como la catalasa, la peroxidasa y la SOP, que lo que hacen es eliminar ciertos compuestos tóxicos que están vinculados con vivir en un mundo con oxígeno, que se forman todo el tiempo en las células y que hay que eliminarlos. Si las células tienen esas enzimas, no hay problema. Si no las tienen, se mueren. Entonces, la que no los tiene, lo que hace es evitar el contacto con el oxígeno. Y son las anaerobias estrictas, que no tienen estas enzimas. Entonces les cuento un poco eso, y la clasificación. Esto también depende del libro que consulten, van a encontrar distintas formas de clasificar ese rango de microorganismos, desde aquellos que son que pueden vivir con oxígeno, que lo necesitan, hasta aquellos que tienen que evitarlo. Hay distintas terminologías para nombrar los Profe, a mí me pasó haciendo Sí. este trabajo que me tocó de las algas, que en algunos lugares decía que pertenecían al reino de las plantas porque hacían fotosíntesis, pero en otro que pertenecían, no me acuerdo si a los protozoos o a cuál, porque no tienen raíces como las otras plantas. Eso Entonces, también,
Eso también ocurre, las algas son un grupo de organismos en los cuales no está claro dónde meterlos, como vos dijiste, algunas las clasifican dentro de las plantas y otros las clasifican en general dentro de los protozoos. Pero sí, hay discusiones al respecto. Y pasa también con otros microorganismos, no es claro. O sea, que puede ser que depende... no, pues ninguna tiene raíces, o sea, lo pones en alguno de los dos y listo. Porque me pasó que... Puede ser que leas algún... distinto. Puede ser que leas algunos textos donde lo pongan dentro del reino de las plantas y otros donde los pongan dentro del reino de los protozoos. Y puede ser que algunas especies en concreto estén de un lado y otras de otro. Pero sí, eso ocurre. Sobre todo con eso, con las algas, es un grupo de organismos que tiene semejanzas con los dos reinos y que es difícil de clasificar exclusivamente en uno de los dos. Igual nosotros lo estamos viendo como si fueran microorganismos. O sea, desde esta materia lo estamos viendo como parte del reino de los protozoos. Pero no quiere decir que en otros libros por ahí los podéis llegar a encontrar dentro del reino de las plantas. Esto es verdad. Esto se va a acabar, gente, nos volvemos a conectar en un minuto, en cualquier momento se acaba. Les recomiendo que entonces revisen este link, les puede servir para prepararse para el parcial, y creo que es muy claro. Como les dije, yo lo uso para dar esa clase, me parece que les puede servir. Les va a quedar entonces dentro de la PowerPoint.